Sa yori kwasida idinau tafide de bertauna mutu Gustavo Onik de Benama. Bueno, muy buenos días. Un cordial saludo a los jueces, a los fiscales que hoy se encuentran. Un saludo cordial a este gran tribunal de los pueblos y al comisionado de esclarecimiento de la verdad. Soy Gustavo Vélez, consejero de Derecho de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC. Esta organización lleva más de 40 años de vida organizativa, agrupado cerca de 102 pueblos indígenas alrededor de esta organización, cerca de 50 organizaciones de distintos pueblos del país. Un saludo cordial. Durante los 4 años de este periodo, 2016-2020, posteriores a la firma del Acuerdo de Paz, se trabajó en la búsqueda del cumplimiento de los mandatos del Congreso de los Pueblos Indígenas, destinados a consolidar la estructura política y organizativa de los pueblos filiales de la ONIC. En el año 2012, inició el proceso de diálogo en La Habana entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP. Como resultado, se firmó en noviembre de 2016 el acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. Este acuerdo contempla un capítulo étnico como parte integrante del acuerdo general y salvaguarda de los derechos de los grupos étnicos en Colombia. La firma del acuerdo final entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP suponía para el país el cierre de más de 60 años de conflicto armado interno y, como consecuencia, la disminución de la violencia en los territorios indígenas y zonas rurales en general. No obstante, en el marco del posacuerdo o proceso de implementación del acuerdo final, la realidad de los territorios indígenas es otra. Sigue siendo aguda en el marco de la garantía de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y los sectores sociales. Y como consecuencia, el incremento de la violencia e inseguridad en los territorios de los pueblos indígenas, igual que la falta de garantías y cumplimiento de acuerdo pactado en los espacios representativos de los pueblos en el país. Durante el periodo del mandato de la Consejería, se acompaña y lidera procesos políticos y técnicos en los territorios de los pueblos y comunidades filiales a la ONIC. Hemos visibilizado las alertas necesarias para salvaguardar la vida de los 115 pueblos indígenas a nivel nacional y a nivel internacional. Prácticas genocidas ejercidas en contra del grupo o procesos. Durante el periodo de implementación del Acuerdo de Paz, con corte al 14 de agosto del año 2020, se evidencia las múltiples violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas filiales a la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, y a las demás organizaciones. Las afectaciones se han incrementado de manera sistemática en los territorios indígenas, lo que se traduce en que la firma e implementación de acuerdo de paz no ha asegurado un cambio positivo para las garantías de los derechos y la no repetición
de las violaciones de los derechos humanos en los territorios indígenas. Por lo tanto, se concluye que la realidad de las comunidades en sus territorios requiere de manera urgente y necesaria que se cumplan los acuerdos pactados entre la exguerrilla de las FARC-EP y en especial que implementen el capítulo étnico. Es imprescindible también el reinicio de los diálogos de paz con el ELN y demás grupos armados que están generando desarmonía en las comunidades. Las afectaciones a los derechos humanos registrados por el Observatorio de los Derechos Humanos de la ONIC después del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la FARC-EP, tenemos como las mayores violaciones a los derechos de los pueblos el confinamiento y el desplazamiento forzado, ambos correspondientes al 51,16% y el 30,60% del total de los hechos registrados. Se suma a ello la omisión del Estado colombiano referente a garantías de atención en derechos vitales que permitan avanzar con mecanismos que contrarresten la xenofobia y el racismo para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas en frontera. Otra de las variables es la intimidación por parte de los grupos armados legales como ilegales. Asimismo, se encuentran las amenazas que corresponden a un 14%, siendo estos hechos una constante con mayor repetibilidad en las diferentes regiones, como son los departamentos del Chocó, Antioquia, Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Risaralda. Mecanismos del proceso genocida ejercido contra los grupos o los pueblos. Los hechos victimizantes correspondientes a desplazamiento forzado masivo y confinamiento son los mayores riesgos para la pervivencia cultural y material de los pueblos indígenas de Colombia. Variable que se traduce en afectaciones de corte colectivo y quienes se han visto afectados a mayor proporción ha sido el pueblo Embera, Dóvida, Guaunán, Chamí, Catío, Barit y Aguá. Los hechos victimizantes registrados desde noviembre del 2016 hasta el 14 de agosto del 2020 son parte del Observatorio Derechos Humanos y Paz. Se recopilan lo correspondiente a un total de 70.314 hechos, de los cuales la mayor proporción que tenemos atañe a grupos armados sin identificar por parte de las comunidades en los territorios. Entonces, se han identificado los siguientes hechos y los siguientes actores armados. En primer lugar, tenemos a las autodefensas gaitanistas de Colombia con hechos que se han cometido bajo su responsabilidad con un 13%. El Estado colombiano, sin lugar a dudas, mediante sus Fuerzas Armadas, aparece en un segundo lugar con un 13% de hechos cometidos de violencia en territorios resguardados. Igualmente, al EPLN con un 6%, a las fuerzas militares con un 2% y al ELN con un 4%. Estos hechos se traducen de la siguiente manera: desplazamiento forzado, confinamiento, siembra de minas antipersonales, amenazas
a líderes y lideresas, restricción de movilidad al interior de los resguardos, elementos que han permitido que en el último tiempo agudice más el conflicto armado al interior de las comunidades indígenas. Las amenazas e intimidaciones por perpetradores corresponden a un de 2.220 afectaciones, donde evidenciamos que los pueblos indígenas y denunciamos hoy están en un riesgo inminente. Mecanismos de resistencia del grupo a las prácticas genocidas. Sin lugar a duda, el movimiento indígena hemos buscado alternativas de resistencia frente a este conflicto que hoy ha sido azotado a lo largo y ancho del territorio nacional. Uno de los mecanismos más importantes para el movimiento indígena es la Guardia Indígena. La Guardia Indígena, quien armoniza el territorio, quien vela por el bienestar de las comunidades, quien está hoy pendiente de que el equilibrio entre la naturaleza y las comunidades se siga manteniendo. Otra de las estrategias, sin lugar a duda, es la medicina tradicional. Medicina que cada pueblo indígena ejerce, medicina con que después de 500 años contamos con esta herencia que ha permitido que los pueblos en Colombia puedan subsistir y pervivir. Otra de las estrategias es la práctica espiritual, que ha sido una de las columnas vertebrales como una de las estrategias que más hemos acertado. También como una de las estrategias el fortalecimiento del gobierno mayor indígena como el gobierno propio. Y como una última estrategia, el territorio. Actuaciones judiciales. Las medidas jurídicas principales que permiten accionar al Estado frente a las garantías, protección y restablecimiento de los derechos son las denominadas acciones urgentes, que son radicadas por diversos casos de afectación a los derechos de los pueblos indígenas en medio del conflicto armado. Generalmente se presenta ante un nivel muy bajo de respuesta, más allá de la reacción inmediata en atención humanitaria. Esto se traduce entonces que no hay mecanismos ni garantías para las denuncias, sobre todo para las respuestas inmediatas frente a los casos denunciados. Con esto terminamos el informe de la Organización Nacional Indígena de Colombia. Muchas gracias a ustedes, fiscales, muchas gracias a ustedes, jueces, muchas gracias a todos.